La formación no es un asunto de voluntad. La formación no es un asunto de desarrollo natural. La formación no es un capricho. La formación no es el lugar último de un proceso de instrucción. Es otra cosa que se obtiene como efecto de la intervención sobre la modalidad de satisfacción del sujeto, dado que el sujeto, de la manera como está constituido, tiene un vínculo con el lenguaje, pero a su vez tiene una dimensión sintomática, una dimensión residual como producto de esa relación con el lenguaje. Por supuesto, el lenguaje no nombra todo, y eso que queda delimitado por la imposibilidad de ser nombrado sería esa dimensión residual, eso que Kant ha llamado el impulso, eso que Freud llamó la pulsión. La escuela se encuentra con eso y habla de disciplina, de control. Hay necesidad de poner un cierto límite y creemos que ponerle límite al sujeto es un error, y hablamos del poder, hablamos del aparato educativo como algo represivo, como algo... Pero indefectiblemente todo el que se encuentra con un ser humano pequeño, sabe que hay que poner un límite. El límite es constitutivo de la producción de una posibilidad para el sujeto. Si el sujeto no tiene límites, si el sujeto que entró en contacto con el lenguaje es dejado, digamos, en esa dimensión, en esa primera dimensión de relación con el lenguaje, lo arrastrará de manera muy fuerte ese impulso. Y no es que el impulso sea susceptible de ser eliminado, de que sea un error que puede ser superado. No. Por eso Freud decía que la educación es imposible. En términos de lo que estamos diciendo, sería la formación, la educación, en el sentido de la formación, es imposible. Es decir, que hay un resto, una dimensión residual que no es eliminable. Por eso el sujeto no es, en últimas, educable, en últimas no es formable. Pero algo hacemos. Esa imposibilidad no hace que no intentemos el asunto. Justamente allí donde aparece la imposibilidad es donde aparece el entusiasmo muchas veces, como en el caso de la política, como en el caso de la cura, como en el caso de la educación. Son espacios en los que esa resistencia del impulso, ese objeto residual, hace mucha fuerza. Y sin embargo, intentamos hacer algo con eso, intentamos mandar, intentamos educar, intentamos curar. Decíamos que la dimensión imaginaria, la dimensión que relaciona a los semejantes, que constituye a los semejantes por relación, es un registro que hemos llamado imaginario, y que en ese registro la única posibilidad de evitar, digamos, una mutua aniquilación de los sujetos era introducir un tercer elemento, un elemento que ya convoca un nuevo registro, ya no el registro imaginario, sino también, además, el registro simbólico. Es decir, el tercer elemento introducido entre los semejantes no elimina la instancia imaginaria, pero sí agrega otro elemento. Decíamos, gracias a la existencia de un referente cultural, fue posible la eliminación de la tendencia de rivalidad imaginaria entre hombres de apagar el fuego con orines. También Hegel pone el asunto de la diferente postura frente a la muerte como una condición de diferenciación de las autoconciencias, lo que edifica, digamos, una posibilidad de sobrevivencia. Es decir, amo y esclavo ya no son iguales, pero digamos, es posible que sobrevivan, es posible que
que la rivalidad ya no se sitúe en el mismo sitio porque tenemos el referente de la muerte. Para hablar de la formación, diremos, resumiendo, que tenemos a unos semejantes en el aula. Estamos hablando incluso o principalmente de los primeros niveles de la educación, donde tenemos a los chicos. ¿Qué tenemos? Tenemos ese impulso exacerbado, las ganas de ir al baño, la distracción, la no concentración en el trabajo, en las tareas, etc. Ese es el ABC. Y, digamos, hay una acción que podemos juzgar como formativa, por supuesto a posteriori, como hemos venido diciendo. Hay una acción muy interesante del maestro que es empezar a introducir una colectividad, de introducir al otro como condición de generación de condiciones nuevas. Por ejemplo, los juegos. Los niños en su casa tienen juegos bastante autísticos, bastante propios, digamos, en los que se satisface. El niño está en un medio que conoce y hace juegos que le propinan pues una satisfacción, pero que generalmente son muy solitarios. En la escuela, el maestro inventa rondas, inventa actividades que hacen que la satisfacción con el juego tenga que contar con el otro. Es decir, las reglas del juego, porque si uno ve, digamos, los niños juegan con los juguetes, por ejemplo, a la violencia, juegan a que un muñeco agrede al otro, a la pelea, a tumbar los objetos, etc. Digamos, ahí no hay como reglas explícitas, sino que lo que está en juego es esa satisfacción. Pero cuando llegan a la escuela, empiezan a introducirse modalidades de juego en las que hay unas reglas, hay unos límites, hay unas posibilidades. Ya no se puede jugar en cualquier parte, ya no se puede jugar de cualquier manera. Bueno, eso es un comienzo de edificación de una instancia simbólica, como dijimos la vez pasada. Un referente que ya no es yo, ya no es tú y yo, sino que es él, es lo otro. Lo otro se introduce como condición de satisfacción. Al principio sabemos que es muy difícil, al principio sabemos que los tiempos tienen que ser muy cortos, etc. Pero lo principal que se introduce en esos primeros momentos es esa existencia de lo simbólico. De lo simbólico fundamentalmente en la dimensión del límite. Bueno, devolvámonos un poquito a un asunto que en este momento en educación es muy ruidoso. Es el tema del cerebro. En este momento ya hay, por supuesto, un avance impresionante en esas ciencias que tratan del asunto del cerebro. Y, digamos, eso ha entrado a la educación de una manera bastante curiosa, bastante chistosa. La programación neurolingüística y ese tipo de discursos. Entonces ya uno no tiene amor, sino que las hormonas están alborotadas, ya uno no piensa, sino que es que hay una actividad cerebral, ya uno, por ejemplo, no responde a los problemas ecológicos de manera consistente porque es que el enemigo, el cerebro no reconoce enemigos sin rostro. Bueno, es un discurso absolutamente cargado de esa palabra cerebro y neuronas y ese tipo de cosas. Indudablemente, el soporte de las acciones humanas es el cerebro. De las acciones humanas me refiero al pensamiento, me refiero a la reflexión, me refiero al lenguaje mismo. Todo eso, por supuesto, que tiene un soporte en el cerebro, nadie lo va a negar. Pero una cosa es decir que el cerebro es el soporte de la actividad simbólica y otra cosa es decir que la actividad simbólica está determinada por el cerebro. O sea, ahí sí el vector queda
mal dirigido. Hagamos una comparación que resulta ser muy clara. Es una comparación que hace un psicoanalista, psiquiatra argentino que se llama Néstor Brownstein, que vive en México. Él dice que, y es médico, sabe de eso, no se trata de alguien que desconozca los asuntos médicos, pero él dice que, digamos, la comparación que se puede hacer es como la que hay entre una película y la cámara. La cámara no es el punto donde se origina la película, ¿sí? Pero es el soporte mediante el cual se hace la película. Es decir, no hay película sin cámara, ¿sí? Pero la cámara no es la que hace la película. Cuando uno critica, por ejemplo, una película, no la critica en términos de la cámara, o no principalmente en términos de la cámara, sino principalmente en términos de la dirección, en términos del movimiento cultural que tiene lugar en la cámara, de la historia que se está allí desplegando, de las narrativas propias del cine, del tema del encuadre. Todos esos criterios no son cerebrales, no corresponden a la cámara misma, corresponden es a lo que se hace con la cámara. En ese mismo sentido, el cerebro es como la cámara, es decir, allí donde se va a depositar el trabajo que se haga con la cámara, pero el trabajo que se hace con la cámara no está determinado por la cámara. Principalmente sabemos que, por supuesto, la cámara da ciertos límites, da ciertas posibilidades, pero nadie podría explicar los distintos movimientos del arte cinematográfico a partir de la comprensión de las cámaras. Es una cosa muy distinta. Entonces, no vamos a considerar aquí la formación desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, aunque por supuesto todo el proceso formativo tiene un soporte en el cerebro, eso es inevitable. Vamos a hablar entonces de la formación como algo que tiene también un soporte, pero el soporte de la formación no es el cerebro, el soporte de la formación es la cultura. Digamos, la memoria sobre la que se soporta el proceso formativo es el lenguaje, es la escritura, no es la existencia del cerebro. Entonces, podemos ahora retomar un poquito lo que veníamos diciendo en el sentido de que lo que se edifica, digamos, para morigerar un poco el impulso del sujeto, lo que se introduce para evitar la mutua eliminación de los semejantes, es una dimensión simbólica representada en el caso de la escuela por el saber que allí se presentifica. Sabemos que ahí están grandes asuntos del conocimiento humano, las matemáticas, las ciencias naturales, la filosofía, las ciencias sociales, etc. Ese acervo es el que viene a ocupar ese lugar de un soporte, pero es un soporte fundamentado en la escritura, fundamentado en el lenguaje, fundamentado en la transmisión, fundamentado en la comunicación, fundamentado en las acciones humanas que, digamos, se planean, se organizan desde el sistema simbólico, desde el sistema cultural.